Aquí estamos, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Chat Político. Volvimos, ¿sí? Después de las elecciones presidenciales tenemos que hablar y analizar justamente el resultado. Bueno, creo que está de más decir justamente lo que ha sucedido este fin de semana en la República Argentina. Mucha gente, hay que decir que lo veíamos cuando íbamos a votar o cuando hacíamos el recorrido por las calles. Muchos jóvenes que decidieron ir a votar. Yo creo que este año electoral ha sido bastante particular por eso. Esa franja etaria entre 16 y 18 años que tienen la opción de ir a votar o no antes de cumplir los 18, que decidieron ir a votar, que tal vez antes en otras elecciones no se daba. Es un panorama y una postal que vimos en muchas escuelas de nuestra provincia y se vio lo mismo en todo el país. Y también muchas personas que tienen más de 70 años, que también están exceptuados de votar y que decidieron ir a hacerlo. Me parece que es una lectura que nosotros como argentinos y argentinas debemos hacer y además que nos invita a reflexionar, porque esto también tiene que ver con cómo percibimos hoy la política en la Argentina. Después vendrá el análisis, ¿no? A partir de incluso cómo hayamos votado, si estamos de acuerdo o no con el resultado. Pero bueno, ya tenemos nuevo presidente y vicepresidenta en nuestro país que va a ejercer a partir del 10 de diciembre. Y bueno, vamos a estar hablando hoy de ese tema. Vamos a estar también haciendo un análisis de lo que ha generado Javier Milei, porque es una figura que surgió hace poco tiempo. Y ha generado sin duda una adhesión que no se veía desde hace mucho tiempo en la Argentina. Lo vamos a hablar con José Caviglia, que es el presidente del Partido Libertario en Mendoza. Le vamos a preguntar un poco de cómo está la situación del partido aquí y qué ven, ¿no? A partir del gobierno de Javier Milei en los próximos días. Estamos en este periodo de transición donde obviamente tienen que haber acuerdos entre los que se van y los que llegan para cómo será ese traspaso de poder. Es la noticia que va a estar cubriéndose en todos los medios de comunicación en los próximos días y que vamos a ver en los títulos de los medios, tanto los digitales como el papel que queda y por supuesto los medios televisivos y radiales. Bueno, vamos a hablar con José Caviglia del Partido Libertario de Mendoza sobre ese tema, pero por supuesto que también el ojo está puesto en lo económico. ¿Cuál es el panorama económico hoy? ¿Qué variación puede tener el dólar en los próximos días y cuál es la situación que se va a encontrar el gobierno de Javier Milei a partir de que asuma su presidencia? ¿Cómo va a estar el panorama de la inflación el año que viene? Sabemos que no es mágico lograr una estabilidad económica para la Argentina en medio de esta crisis que nos viene realmente preocupando a todos y a todas desde hace mucho tiempo. Bueno, vamos a hablarlo con Tomás Ametla, economista, que es obviamente el experto en el tema económico y el que nos va a dar su análisis y su visión de este tema y de la economía que tenemos hoy en Argentina y lo que vendrá. Bueno, de eso vamos a estar, compartiendo mucha información en estos próximos minutos aquí en Chat Político, y la invitación como siempre es para que si quieren sumarse lo hagan con redes sociales, a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook e Instagram, y por supuesto serán bienvenida cada una de sus opiniones. Nos vamos a ir a una pausa, les pedimos a ustedes que no se muevan porque enseguida venimos con nuestros invitados. Bueno, aquí estamos en este nuevo bloque de Chat Político. Como siempre, los invitamos a ustedes a que, si quieren volver a ver el programa, lo hagan a través de nuestra plataforma digital en www.unidiversidad.com.ar, y si no, ya saben que estamos también en nuestro canal de YouTube, que es Unidiversidad. Lo decíamos cuando comenzábamos, después de estas elecciones que vivimos en Argentina, ya tenemos nuevo presidente, nueva vicepresidenta, que surgen a partir del nacimiento de un partido nuevo. Vamos a hablar de este tema, lo vamos a hacer con protagonistas directos, con José Caviglia, que es presidente del Partido Libertario de la provincia de Mendoza. Lo vamos a saludar, le vamos a dar la bienvenida. José, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, buenas tardes, Claudia, un placer. Un placer también para nosotros. Uno, cuando empieza a analizar un poco lo que ha surgido a partir de esta aparición de Javier Milei, que pasó de ser
un economista al que se le consultaba en los medios de comunicación, alguien que decidía meterse en la política y ponerse a la cabeza de este partido libertario. Bueno, no pasó mucho tiempo, ¿no? Hay tal vez otros políticos que tienen que hacer una carrera que lleva mucho tiempo y tal vez no lo logran. Digo, es innegable este proceso que se ha dado en corto tiempo con Javier Milei a la cabeza y con una figura muy fuerte, tanto que llegó a la presidencia. ¿Cómo analizan ese fenómeno ustedes que han sido también protagonistas de esto? Bueno, nosotros comenzamos a notar hace alrededor de 3 años una fuerte demanda de la sociedad contra la clase política, como que el sector político, inclusive las instituciones, le estaban dando la espalda, o más bien no estaban escuchando a la ciudadanía. Varios de nosotros que somos gente común, parte del ecosistema, decidimos autoconvocarnos de alguna manera, intentar llevar a cabo un proceso político, y ahí en paralelo devino la irrupción de Javier Milei, de pasar del espectro mediático al espectro político, y fue sin duda un impulso notorio para que pudiéramos conformar nuestro partido político. José, usted bien decía esto de, bueno, empezaron a notar que tal vez mucha ciudadanía argentina, muchos ciudadanos y ciudadanas no tenían esa representatividad o no se sentían reflejados por ahí en las propuestas políticas que ya existían. De hecho, analistas políticos hablan de eso, ¿no? Que tal vez, sin duda, si hay que buscarle alguna cualidad destacada a Javier Milei, fue eso, ¿no? Entender la demanda de la gente. Y se notó con el crecimiento que tuvo en este último tiempo, con llegar a una PASO, pasarla, con eso que sin duda es un termómetro para un partido, para saber cómo se enfrenta para lo que viene después, y bueno, con este resultado. Se habló mucho de este mensaje que ha dado Milei en relación a grandes cambios, y entendemos que es lo que la gente esperaba escuchar también de los políticos. Es un mensaje bastante razonable. En realidad, si uno engloba las propuestas y no se detiene en temas menores como algunos que se manifestaron durante la campaña, lo que se propone en términos generales es hacer lo que los países exitosos están haciendo. Argentina, Venezuela, son uno de los pocos países de Latinoamérica que tienen los índices de inflación que tienen, el contexto de incertidumbre, de falta de previsibilidad, de un clima normal de negocios. Digamos, lo que venimos a proponer es eso, abrirnos al mundo, comerciar, tener condiciones de empleo adecuadas. No es nada disruptivo, sí claramente no se estaba haciendo en Argentina en los últimos años. ¿Cuáles son las reformas que plantea Milei? Nosotros obviamente estamos al tanto, pero digo, por ahí compartirlas nuevamente para la gente. Ya se han anunciado algunas como primeras medidas o los objetivos que ya tiene trazados el presidente en lo que va a ser su gestión a partir del 10 de diciembre. ¿Cuáles son esas grandes reformas que necesita este Estado, que él entiende son necesarias, y por qué las necesita? Bueno, eso está previsto en 3 generaciones de reformas. Lo que vamos a ver en primera instancia y ya está vislumbrándose es lo que tiene que ver con la creación de empleo genuino, la baja de impuestos, la reducción del gasto público, la apertura comercial y una modificación en el sistema de obra pública. Después, en la segunda generación de reformas, que ahí hay que ser muy prudente y muy cuidadosos, porque se pueden dar en un lapso que quizás abarquen el final del mandato o algún eventual segundo mandato, que tienen que ver con la coparticipación, con reformas previsionales, y después ya como de tercera generación, que curiosamente, a contramano de lo planteado en la plataforma, salud y educación, que fueron uno de los temas más polémicos puestos en boca de la oposición, están contemplados recién en la reforma de tercera generación, que podríamos estar eventualmente hablando de un término de entre 8 y 12 años, que no van a ser inmediatas.
Bueno, hay obviamente sectores que es importante repasar eso. Más del 55% del electorado eligió la propuesta de Javier Milei, pero hay un 44% que optó por la otra posibilidad, que era Sergio Massa. No ganó Massa, pero también se entiende que cuando se suma el 10 de diciembre hay que gobernar para todos. ¿Cómo entiende que puede ser ese mensaje y esas medidas que evidentemente son absolutamente diferentes para también gobernar para ese 44%? Yo creo que en principio vamos a atravesar una etapa de turbulencias provocada por dos cosas: por cierta resistencia a algunas reformas, sobre todo por lo que ha crecido el Estado en las últimas décadas. No hay que olvidarse que hay gente que tiene su puesto de trabajo ahí, su modo de vida, dentro de un sistema que a grandes rasgos no ha beneficiado al conjunto de los argentinos. Por lo tanto, vamos a tener que dotarnos de mucha prudencia, y si bien las reformas, claramente el presidente electo ha dicho que deben ser de shock para que surtan efecto, porque vivimos de una presidencia pasada, que fue la del ingeniero Macri, donde se intentaron llevar a cabo algunas reformas pro mercado, y sin embargo el gradualismo aplicado hizo que no fueran percibidas en tiempo y forma por la población, y terminaron siendo en algunos casos hasta rechazadas y cuestionadas. Sí, me parece que es algo en lo cual la gente está analizando o está mirando con detenimiento esto de, porque lo dijo incluso en sus primeras palabras, esto de no hay lugar para gradualismos, ¿no? Y uno entiende que van a ser medidas que van a tener impacto y que sin duda pueden generar malestar en la sociedad, porque si estamos hablando de modificar o hacer una reducción de gastos, por ejemplo, en el Estado, hay gente que se puede quedar sin trabajo, y eso también va a sumar a índices que no vienen bien y que son un dolor de cabeza incluso no solamente para el gobierno de Fernández, sino también lo fue para el gobierno de Macri. Mire, la idea es que avanzar en un proceso de privatizaciones, tratar de que no quede nadie afuera del mercado laboral, que esa gente pueda mantener sus fuentes de trabajo como es debido. Hoy estaba leyendo una nota que hablaba, por ejemplo, del déficit de la TV pública, Telam y contenidos públicos, que sería lo que engloba a Paca Paca y Deport TV, y ahí hablábamos de, en el primer semestre del 2023, un déficit de 15.200 millones, de los cuales el más relevante es el que corresponde a la radio y la televisión pública, 12.570 millones. Luego lo de Telam termina siendo menor, porque hablamos de alrededor de 1.600 millones. Pero bueno, ahí hay fuentes de trabajo que comprenden a 3.450 personas aproximadamente. Entonces, el presidente Milei ha sido bastante claro al respecto, como cuando se refiere al tema de los planes sociales, de generar empleo genuino de calidad y no dejar a nadie afuera del sistema, porque entendemos los índices de pobreza y de indigencia que está atravesando la sociedad argentina, y si bien estas reformas no tienen impacto en el corto plazo, me refiero a temas que afectan a la mayoría de la sociedad, como la baja de inflación, que sabemos que tiene por ahí remanentes, así se deje de emitir el 10 de diciembre, recién se ven reflejados los efectos a los 18, 24 meses. Si bien puede haber en el corto plazo una mejoría, creemos que la sociedad está ansiosa de poder percibir esas reformas y tener un poco de certidumbre. Bueno, José, vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos y vamos a seguir hablando de esta realidad que tenemos hoy los argentinos, con un nuevo presidente, con un nuevo partido que surgió no hace mucho y que es el que va a estar en el poder gobernando a partir del 10 de diciembre. Les comentamos que estamos con José Caviglia, presidente del Partido Libertario en Mendoza. Con él vamos a seguir hablando en el próximo bloque, así es que no se muevan, estamos en Chat Político, ya regresamos.
Bueno, aquí estamos en el 30 de la TDA haciendo chat político en esta ya semana después de la elección presidencial, con un nuevo presidente electo, con Javier Milei, sin duda la figura protagonista y disruptiva, lo vamos a decir así, en la política argentina desde hace un tiempo, que bueno, se consagró presidente en estas elecciones. Seguimos haciendo el análisis con José Caviglia, que es el presidente del Partido Libertario de Mendoza. José, estábamos por ahí analizando un poco lo que ha sucedido en este último tiempo, previo a la elección presidencial. En la primera vuelta, Javier Milei quedaba en un segundo lugar y hay que decir que fue sin duda fundamental el rol que cumplió Juntos por el Cambio, más que Juntos por el Cambio, el PRO, que decidió salir a apoyarlo, después de incluso de tener grandes diferencias, porque hay que decirlo así, después de incluso cruces hasta ofensivos de ambas partes, decidieron hacer una especie de tregua y unirse pensando en esta elección, en esta segunda vuelta. ¿Qué tan importante ha sido ese rol? Lo quiero que lo diga usted, porque uno hace el análisis también, los analistas políticos por supuesto también hacen el análisis, nosotros como periodistas también, pero bueno, a esta altura ya, con Milei presidente, ¿cuál es el rol fundamental que ha tenido el PRO y que va a seguir teniendo el PRO? Sin duda ha sido un rol muy importante. Hay que tener en cuenta algo. Javier Milei, unos 2-3 años atrás, siempre hablaba de una reconfiguración del mapa político, donde hacía esa distinción entre halcones y palomas dentro del PRO, donde ponía a la coalición cívica como a la izquierda, a los sectores vinculados a Horacio Rodríguez Larreta y a Patricia Bullrich más del centro a la derecha. Entonces creo que más allá de las chicanas electorales, de algunos agravios que se pueden haber intercambiado, estuvo claro que acá había dos modelos de país que se diferenciaron claramente de cara al balotaje. Uno que representaba la continuidad encarnado por Sergio Massa y el otro que representaba el cambio en manos de Javier Milei. Hubo un gran gesto cívico, un gran gesto patriótico, tanto de Bullrich como de Luis Petri, en salir por motus propios, quizás no en representación partidaria ni de sus votantes, pero marcando claramente de cara a la sociedad que ellos apoyaban este modelo de cambio. Eso se vio traducido notablemente en el aporte de los votantes y también en lo que concierne a la fiscalización y a otras áreas donde la experiencia previa de gobierno de Juntos por el Cambio puede llegar a ser un aporte muy, muy importante y sustancial a una fuerza nueva como la que representamos. José, ¿qué opinión tiene usted de la repercusión que ha tenido a nivel mundial, no solamente por ahí por el saludo que han dado algunos gobiernos, algunos presidentes del mundo a Javier Milei, sino también por el impacto que ha tenido a nivel mediático? Digo, los medios del mundo hablan de salto al vacío, de la ultraderecha que gana en la Argentina. Está claro que tiene que ver con el mensaje que ha dado Javier Milei y también su vicepresidenta Victoria Villarruel, que no deja de ser también llamativo. Algunos hablan de, tal vez, a través de esas palabras, volver a los momentos más difíciles de la Argentina. ¿Qué opinan ustedes desde Mendoza? No, nosotros creemos que obviamente hay que ver de qué medios vienen, cuál es el posicionamiento ideológico o las líneas editoriales de la información que recibimos. Sí hay una clara identificación en el marco internacional con sectores como puede ser Vox de Santiago Abascal, gobiernos como el de Giorgia Meloni en Italia, el de Bukele en El Salvador, pero no lo miro como un salto, no lo vemos, perdón, como un salto a la ultraderecha, sino lo vemos como un gobierno de centro derecha plenamente capitalista y alineado, si se quiere, a la parte occidental del mundo y un poco alejado de países como Venezuela, Irán, etc. Pensando un poco en los primeros anuncios y en esto de por ahí incluso ese faro que veía cuando se hablaba de política Javier Milei, que siempre citó a Carlos Menem como tal vez el gran político argentino,
y teniendo en cuenta que tiene ideas muy parecidas, hablando del tema de privatizaciones, digo, ¿no les es caro a ustedes pensar en privatizaciones que no le hicieron mucho bien a la Argentina? Está demostrado, ¿no? Mucha gente que perdió el trabajo y también privatizaciones que incluso generaron pobreza extrema en algunos lugares del país. ¿Cómo piensan ustedes que llevado adelante esto puede ser una garantía de que las cosas pueden ir mejor? Bueno, hay que hacer una distinción entre los dos periodos que gobernó el presidente Menem, también asumió en un contexto de hiperinflación, donde había privatizaciones que eran urgentes. Ustedes recuerden que, por ejemplo, para tener un teléfono en la Argentina acarreaba 30 años de demora, y por ahí en ese proceso de privatización se dividió el país en dos compañías telefónicas, se privatizaron los ferrocarriles a una sola compañía, y el secreto para que funcionen las cosas en manos del sector privado es que haya libre competencia y que se compita realmente para captar la mayor cantidad de clientes o usuarios, brindando un mejor servicio, a un mayor servicio, perdón, a un mejor precio. Claramente durante los 90 por ahí no se dieron esas condiciones de competitividad, fue una primera experiencia, pero sabemos que esto en otros países ha funcionado sin problema alguno. Bueno, veíamos el abrazo de Patricia Bullrich con Milei el mismo día en el cual era el ganador de esta elección, y se lo veía también muy cerca a Macri. ¿Quién pesa más fuerte en esta especie de apoyo e incluso de asesoramiento con Javier Milei, Macri o Bullrich? Bueno, esta es una opinión a título personal. Creo que contar en las filas con un expresidente, con la experiencia de gobierno pasada, es un aporte muy valioso, sin quitarle mérito, por supuesto, a la capacidad política y la representatividad que tiene Patricia Bullrich. Hay un tema que no es menor, que en la mayoría de los países, cosa que parece no suceder en Argentina, se honra mucho a los expresidentes, son muy escuchados, suelen, después de su retiro de la arena política, dar conferencias, asesorar. Bueno, estamos viendo un poco de eso actualmente. José, mucho se habló de la importancia que tuvo el rol de las provincias, de ciertas provincias argentinas en este crecimiento de Javier Milei. Se hablaba de Mendoza como una provincia en la cual había tenido un crecimiento muy importante la Libertad Avanza, y también la provincia de Córdoba, que fue lo que demostró de alguna manera el cierre de campaña de Javier Milei. ¿Usted puede llegar a asegurar que Mendoza digamos, es una provincia mayoritariamente libertaria? No, Mendoza es una provincia donde el votante es muy maduro. También hay ciertos rasgos de institucionalidad que no se observan en otras provincias, como la boleta única, como la ficha limpia. Me parece que el votante mendocino suele, por lo que se vio en todos los procesos electorales que vivimos, que fueron 7 elecciones en total este año, se vio que distingue muy bien la gestión municipal de la provincial y de lo que espera a nivel nacional. Hay algunas coincidencias entre lo que propone el liberalismo y el gobierno de Mendoza, sobre todo en lo que tiene que ver a la apertura comercial, al equilibrio fiscal, a la certidumbre, y hay otras cosas donde no coincidimos tanto, como puede haber sido el rescate y la, llamémosla, pseudoestatización de IMSA, o las leyes de fomento a la industria audiovisual, donde el gobierno de Mendoza tiene una injerencia desde el Estado en cosas que por ahí nosotros vemos que deberían estar en manos del sector privado. José, antes de asumir, sabemos que están en el proceso de transición. ¿Usted entiende que Javier Milei puede hacer un recorrido nuevamente por alguna que otra provincia argentina antes de asumir como presidente? No tenemos nada claro. Realmente se está trabajando mucho en la conformación de los equipos de cara al 10 de diciembre. El contacto que estamos teniendo desde Mendoza, mayormente a través de Carlos Walter. ¿Por qué? Porque Carlos Walter, más allá de su rol de presidente del Partido Demócrata Nacional, es una persona
cercana desde hace años a Guillermo Francos, quien sería el virtual ministro del Interior. Sí. Entonces, todo ese armado se está dando más en Buenos Aires y nosotros a la espera de definir lo que atañe a la situación provincial. José, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Por Será hasta cualquier momento. Bueno, ahí veíamos a José Caviglia, presidente del Partido Libertario en la provincia de Mendoza, haciendo su análisis, ¿no? De justamente lo que decíamos al comienzo, el crecimiento de la figura de Javier Milei, realmente de una manera muy importante, ¿no? Crecimiento, podríamos decir, geométrico, ¿no? Si le queremos dar alguna definición, porque realmente ha sido un crecimiento que le ha otorgado la presidencia en tan solo 2 años. Hace 2 años atrás hablábamos del Milei que aparecía en los medios, donde era una persona, digamos, muy solicitada por los medios de comunicación para hacer distintas entrevistas, cuando se hablaba de economía, de ese concepto libertario que empezaba a crecer en la Argentina. Pero creo que más de uno no se lo imaginaba hace tal vez 3 años a Javier Milei llegando en este 2023 a esta posición, presidente de los argentinos y de las argentinas. Nos vamos a ir a una pausa, enseguida regresamos, no se muevan. Bueno, aquí estamos de regreso después de la pausa que hicimos de unos minutitos nada más aquí en el 30 de la TDA. Estamos en Chat Político. Es innegable que a partir del resultado electoral vamos a seguir analizando. Esto recién empieza. Y lo digo porque vamos a analizar lo económico, lo vamos a hacer con Tomás Amedla, economista, que lo tenemos aquí con nosotros. Gracias por venir, Tomás. Gracias por la invitación. A veces hacemos notas y lo tenemos de manera virtual. Hoy lo tenemos acá con nosotros y es un placer. Está bueno esto del cara a cara. Da la sensación que es mejor, sí. ¿O no? ¿Sí? Bueno, más fluido. Es más fluido. Tomás, la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Y ahora qué? Tenemos nuevo presidente. Libertario, por cierto, economista. Bueno, decían mucho, es la primera vez que Argentina tiene un presidente economista, porque hemos tenido, la mayoría son abogados. Abogados creo que todos. No quiero hacer mucha memoria. Pero bueno, ¿y ahora qué? Primer presidente economista, primer presidente liberal y el más votado además de la vuelta a la democracia. O sea, es un cúmulo de cuestiones es un montón de cosas que se están dando en simultáneo y obviamente también con propuestas súper disruptivas. Ahora vamos a tener que empezar a pasar un poco de la teoría a la práctica, porque se han prometido y hablado un montón de cosas durante la campaña que lo han llevado a ser presidente y vamos a ver ahora cuál es su capacidad para ejecutarlas. Sí. Pensábamos, bueno, algunas cosas que dijo incluso en su discurso apenas se conocían los datos el mismo domingo, después de que Massa salía a hablar de su derrota, a hablar de quién era el presidente elegido por los argentinos y argentinas. Mucho se esperaba el discurso de Javier Milei. Bueno, y una de las cosas que habló, bueno, empezó a esbozar algunos temas importantes y todo el mundo se preguntaba qué iba a pasar con el Banco Central. Bueno, también habló en las últimas horas ya un poco más fino el tema de las privatizaciones, pero metámonos con el Banco Central porque me parece que es uno de la gran incógnita que tenemos, porque se habló mucho a partir de eso que él declaraba, que cada vez que lo podía decir lo volvía a reafirmar, sí, ¿no? E incluso habló antes de ganar la elección de quién podía llegar a ocupar ese lugar, ¿no? Como titular del Banco Central. ¿Qué se puede decir hoy, después del resultado electoral, cuando empieza a enfriarse un poco, digamos, esa vorágine que significó la elección de esa postura de Milei frente al Banco Central? Sí, de hecho no hubo que esperar demasiado a que se enfriaran las cosas, porque en el mismo discurso donde él se proclama ganador el domingo, él, fíjate en el discurso, no habla de la dolarización, que es uno de los pilares de su propuesta, y al mismo tiempo cuando nombra al Banco Central no dice vamos a eliminar el Banco Central, dijo tenemos que arreglar el Banco Central. Entonces acá seguramente lo que empecemos a ver es un Milei un poco más, no quiero decir moderado, pero sí yendo un poco más al centro. En la política se usa mucho dar discursos extremistas para tratar después de negociar un poquito menos. Entonces él seguramente sigue insistiendo un poco con la dolarización, con la eliminación del Banco Central, pero no con el objetivo real de lograrlo, sino con tratar de apuntar a una economía más bimonetaria, donde el peso y el dólar convivan de forma legal,
y al mismo tiempo tener un banco central que no solamente sea independiente, porque los papeles hoy lo es, sino también limitar las facultades que tiene el Banco Central para que en los casos donde pierden independencia aún así no puedan hacer lo que quieran. Me parece interesante eso que decís porque, bueno, incluso hemos hablado de otras ideas que tiene Milei. Por ejemplo, hace un ratito hablábamos con otro de nuestros invitados que hablábamos de ese objetivo que ya se trazó con las privatizaciones, ¿no? Y decíamos, bueno, ¿por qué uno piensa, por qué no mejorar en vez de eliminar lo que ya existe? Bueno, esta sería una de las posibilidades, en este caso con el Banco Central. Digo, ¿por qué no mejorar el funcionamiento si él entiende que funciona mal en vez de sacarlo? Lo que pasa es que dentro de la ideología liberal se dice que todo lo que maneja el Estado no lo hace bien porque los incentivos no están alineados en el lugar correcto. Vos cuando tenés una empresa privada, si te va bien, te llevas los beneficios y si te va mal, pagas las consecuencias. Lo que dicen ellos es que cuando algo, sea cualquier cosa, esté administrada por el Estado, como si va bien o va mal, no tiene consecuencias, y los que administran cobran jugosos sueldos igual, es imposible que te vaya bien. Si vos estás acá en tu trabajo y de repente llegas tarde o no venís a trabajar o entrevistás mal, probablemente te cambien. Bueno, normalmente en las organizaciones del Estado, cuando esas personas trabajan mal, no las cambian, sino que todavía peor, echan raíces en esos lugares. Bueno, ahí me parece que el Estado tiene que ejercer otro rol que también no ha ejercido muy bien, que es el de controlar, ¿no? Sí. Digo, cuando hablamos de otras empresas, cuando se habla de, por ejemplo, empresas que dan servicios que controla el Estado, que debería controlar el Estado, que no las controla. Por eso, ¿cuánto se habló, por ejemplo, de las empresas energéticas y que cada vez que hay cortes energéticos es porque no hay inversión? Y bueno, eso es porque no se controló desde el Estado como se debe controlar. Digo, también hay una función que el Estado no está cumpliendo donde la debe cumplir. Y ahí hay que mejorarlo, indudablemente. 100%. O sea, de cajón siempre hay oportunidad para mejorar cualquier organismo que sea del Estado. Pero bueno, hoy estamos frente a una persona o frente a un gobierno que propone más dejar las cosas en manos de los privados, que tienen incentivo para hacer que las cosas funcionen, que en manos del Estado, donde a largo plazo no va a funcionar. Es lo que es la ideología que promueve este gobierno, ¿cierto? De ir desprendiéndose de cosas y el Estado se desprenda de las cosas, sobre todo aquellas que son deficitarias, y que se las entrega en manos del privado para que las hagan funcionar. Bueno, te voy a preguntar lo mismo que le preguntaba recién al presidente del Partido Libertario en Mendoza, pero desde tu óptica como economista. Los medios internacionales decían que es un salto al vacío, que es como una gran incertidumbre lo que se viene para la Argentina. Digo, no es menor que lo digan los medios. Más, bueno, el presidente del Partido Libertario me decía, bueno, hay que ver la ideología política, la línea editorial, pero lo dicen también economistas del mundo. De hecho, hubo un informe la semana pasada de un prestigioso diario estadounidense que lo decía también, ¿no? Sí, es un poco también así, hay que ver la línea editorial de cada uno de los medios. Hoy en general el mundo está un poco inclinado más hacia la centro-izquierda, y cuando viene una persona que es lejos liberal, ni siquiera te voy a decir de derecha porque no va por la parte social, sino más por lo económico, y sí representa un salto al vacío porque viene a implementar políticas económicas que básicamente en Argentina no se han implementado nunca. O sea, realmente es un experimento extremadamente interesante. Lo optimista, si lo querés ver de alguna manera, es que nosotros hemos intentado hacer las cosas de una determinada forma durante un montón de tiempo, entonces ahora quizá vamos a probar a hacer algo diferente y en una de esas nos resulte. Hay que dejar que pasen un par de meses para analizar cuáles son las cuestiones. Lo que sí es cierto es que, aunque las ideas de Milei, si vos las analizás desde el punto de vista práctico, son súper positivas, hay que ver después cómo viene en la práctica, porque vos tenés tres grandes batallas a librar. Sí. Una es la fiscal, sí, otra es la monetaria y otra es la cambiaria. Lo fiscal son las cuentas del Estado. Hoy, Claudia, para que vos te imagines, el Estado, vos suponete ganás 100.000 pesos, bueno, vos estarías gastando 140.000 por mes. El Estado gasta 40% más de lo que recauda. Es una cuenta muy difícil de corregir. Sí. Después vos tenés la parte monetaria, que son las LELIQs, que es inflación reprimida. ¿Cómo haces para solucionar el problema de la LELIQ, que son 30.000 millones de dólares que están en pesos, ahí, digamos, restringido en la economía, que si vos lo soltás se te pueden ir a tipo de cambio o a precios y generar una hiperinflación? Y lo último que vos tenés es el frente cambiario, que es el tipo de cambio. Vos tenés un cepo súper restrictivo que tenés que solucionar para poder hacer que la economía entre en su normal funcionamiento. Y vos vas a los hospitales y no tenés insumos, y la mayoría de las industrias están teniendo problemas en la producción porque no pueden producir lo que necesitan, no pueden importar los productos para satisfacer las necesidades de las personas. La semana pasada el ejemplo era el tema de, lo traigo algo cotidiano, el precio de las bananas, que decían, y es porque no se ha pagado, no hay dólares para pagar
aquellos que importan banana. Digo, es un ejemplo, tal vez, uno de los tantos que se pueden dar, pero digo, es el más reciente. Y la noticia después era, porque se había ido a un precio impagable, y decían, bueno, va a bajar el precio porque ya empezaron a tener el acceso a los dólares necesarios para saldar las deudas. Digo, es real también que hay una economía que no está funcionando justamente por el tema cambiario. Sí. Incluso más allá de los dólares diferenciales. Sí, el tema de los dólares diferenciales lo que te hace es generar un desajuste en los precios relativos que se le dice. ¿Qué significa eso? Que vos de repente ves que pagar la luz te sale lo mismo que comprarte una pizza. Pero si no puede ser que te pague lo mismo por usar la luz, por consumir luz, que comprarme una mozzarella en pedidos da. Es como que las cosas no tienen sentido. Eso es porque hay muchas cosas que están valuadas al dólar oficial, que es al tipo de cambio del que se importa, cuando la mayoría de los otros precios están por ahí al dólar blue. Entonces tenés una pizza que te queda barata, o la luz te queda barata y la pizza te queda cara, o las dos cosas están baratas dependiendo qué según porcentaje. Cómo lo mirás. Según cómo lo mirás. Las cosas, los precios en Argentina son altos y el salario también está muy bajo. Entonces cualquier cosa pagarla en Argentina es cara. Hoy estamos atravesando la primera vez en la historia argentina donde con un desempleo muy bajo, porque nosotros tenemos un 6% de desempleo, es decir, prácticamente todo el mundo tiene laburo, aún así la clase media no llega a fin de mes. Bueno, que de hecho esos números no le alcanzaron a Massa para, sin duda, tener una mejor elección. Digo esto porque también mucho se habla de el pase de factura para Massa fue básicamente que no pudo arreglar el tema económico y la inflación por sobre todas las cosas. Sí, no solamente no pudo arreglarlo, sino que lo empeoró. Y si hay algo que tiene el argentino es que vota con el bolsillo. Lo ha hecho históricamente. Lo hizo cuando fue la elección que ganó Macri, cuando perdió Macri y ahora con Sergio Massa. O sea, el argentino vota con el bolsillo. Te dice, che, estoy mejor que como estaba antes. No, bueno, voto a otro. Claro. Es tan sencillo. Yo he estado viendo muchos programas que es como que se sientan a analizar y tratan de buscarle una mística a qué pasó con los resultados. En realidad tiene que ver con el bolsillo. Tiene que ver con el bolsillo. Tiene que ver con el bolsillo y de una persona que se paró y a los gritos empezó a decir el dolor que tenemos todos, que cómo puede ser que la clase política siempre progrese y nosotros tenemos cada vez peor. Tomás, los analistas políticos te van a odiar, pero es así, la verdad. Es tan simple como es real que los argentinos votamos con el bolsillo. Sí. Bueno, estamos con Tomás Ametla, economista. Nos vamos a ir a la pausa, enseguida regresamos porque vamos a seguir hablando de qué se viene para Argentina y para el nuevo gobierno, el de Javier Milei. Ya regresamos. Seguimos aquí en Chat Político en el 30 de la TDA. Yo sé que van a querer volver a ver este programa, así es que tienen que ir a www.unidiversidad.com.ar, sino a nuestro canal de YouTube, Unidiversidad. Estamos con Tomás Ametla, economista, bueno, tratando de entender un poco cómo está la economía hoy. Tema dólar, ¿qué va a suceder? Primero, pensando en estos días que se vienen hasta el 10 de diciembre cuando suma Javier Milei, ¿y qué puede suceder después? Bien, el tipo de cambio, vamos a diferenciar el dólar oficial de los dólares que podemos comprar. El dólar oficial Blue, el MEP. Ha estado, digamos que lograron esa cuestión de que se mantuviera, con algunos saltos, pero digamos... Sí, ahora lo que hicieron las últimas semanas antes de las elecciones, Massa lo que hizo fue implementar una medida para que el sector exportador pudiese liquidar el 30% de esas exportaciones al contado con liqui, por lo cual los dólares financieros, que son la referencia más fuerte que tenemos de los dólares paralelos, se mantuvieron relativamente estables. Y esta semana aumentaron ese 30% al 50%, es decir, la mitad de lo que exportan los exportadores de Argentina lo pueden liquidar en el contado con liqui a más o menos 900, casi 1000 mangos que está hoy. Por lo cual los dólares paralelos van a estar relativamente estabilizados gracias a esta sobreoferta. Y después tenemos el problema del dólar oficial. Que el dólar, el dólar oficial, ¿cómo hacemos para solucionarlo? Como te dije, hablamos en el bloque anterior, primero tenés que solucionar las cuentas del Estado, después tenés que solucionar la parte monetaria y por último tenés que solucionar el esquema cambiario. Y ya anunció Milei, de hecho, en su discurso cuando ganó, dijo, vamos a solucionar este problema con un shock, de forma muy rápida. Entonces, lo primero que vamos a ver, más allá del tipo de cambio, es un ajuste muy drástico en las cuentas públicas. No van a hacerlo de forma gradual, como lo hizo Macri o como lo intentó hacer en su momento Guzmán. Incluso también Massa le había prometido al FMI de dar un superávit fiscal en el tiempo. Milei lo que va a hacer es apostar a hacerlo de una y de golpe. Al mismo tiempo está negociando, no sé con quién, pero esto es todo lo que más o menos se va diciendo porque todavía anuncios oficiales no tenemos nada, un préstamo de 30.000 millones para rescatar el tema de las LELIQ. Si eso lo logra solucionar rápido, ahí sí vas a pasar una devaluación fuerte del dólar oficial que va a buscar la unificación cambiaria, es decir, que dejen de haber múltiples tipos de cambio y que tengamos uno solo. Si vos aumentás el tipo de cambio, eso te va a impactar en los precios
directamente. Recién hablamos de que hay muchas cosas que están atadas al dólar oficial. Entonces vas a tener un shock inflacionario de corto plazo muy alto, estamos hablando de inflación del 20-25% mensual, pero que si vos corregiste las dos cosas anteriores, luego de que se ajusten los precios relativos, vas a bajar rápidamente la inflación a menos de un dígito. A menos de 2 dígitos. Podemos llegar a estar viendo para fines del 2024 inflación del 2, 3, 4% mensual. Vos dijiste, tiene que tomar una deuda de $30.000 millones. ¿A quién va a pedirle? No sabemos, lo que dicen ellos que están haciendo. Hoy día estamos trabajando sobre los mensajes de eso que nosotros entendemos nos genera tanto dolor de cabeza. El Fondo Monetario Internacional, bueno, de hecho, fue uno de los mensajes también que se recibió el gobierno electo, ¿no? Sí. En las últimas horas a través de Kristalina Georgieva. Bueno, ¿se va a lograr el tema de la dolarización? Porque convengamos que muchos compraron a Milei presidente por eso. Sí. No, para mí no se va a lograr. Se va a intentar, porque fue una promesa de campaña fuerte y en la que mucha gente, digamos, lo votó por eso. Para mí no se va a lograr porque no va a conseguir el apoyo en el Congreso para hacerlo. Y todo el ajuste que es necesario hacer para lograr una dolarización, una vez que esté hecho y la economía estabilizada, la misma gente que también hoy, digamos, pide la dolarización, una vez que la inflación baje y el dólar se estabilice, va a decir, bueno, ya está, ya solucionamos el problema, entonces ahora quedémonos así como estamos, y el verdadero incentivo para dolarizar va a haber dejado de existir, por lo tanto yo creo que van a terminar existiendo. Bueno, la pregunta, justamente iba por ese lado, ¿no? Si se va a poder dolarizar, ya está claro que es un tema, incluso, bueno, vos lo decías, cambió el discurso. Sí. Milei porque entiende que no es tan fácil. La inflación, digo esto porque he escuchado en las últimas horas a alguien que habla de inflación buena el año que viene. A mí me da miedito, cuando a mí me dicen inflación y me da miedo. No, yo no creo en inflación ni buena, ni la inflación es mala. Sí, siempre y en todo lugar. Entonces, siempre y en todo lugar, pero hay algo, la inflación no es tampoco un botón que vos puedas tocar y apagar y bueno, se acabó la inflación. Lo hemos hablado con vos que pensando en el año 2024 que el panorama no era muy alentador, llegar al poder quien llegara, ¿no? Sí, 100%. Porque hay una realidad que la tenemos hoy muy elevada. Nosotros tenemos hoy problemas por todos los sectores de la economía y arreglarlos va a doler y va a doler mucho. No hay forma feliz, por decirlo de alguna manera, de salir de estos problemas y lamentablemente las soluciones van a causar mayor dolor de corto plazo. A eso me refiero a mayor devaluación y mayor inflación. Pero si se solucionan los problemas de fondo, esos problemas van a ser durante los próximos meses y a partir de ese momento vamos a empezar a ser un país normal. Bueno, ¿y de cuánto sería el año que viene? Háblame de país normal y decime cuánto más o menos... Todo esto, estamos hablando siempre de suposiciones, ¿no? Sí. Y de la efectividad que tengan sus medidas. Pero si lo logran hacer como ellos tienen planeado hacerlo, desde el 10 de diciembre que empiecen a tomar medidas, quizá tengamos un shock inflacionario durante enero, febrero, marzo y ya para abril veamos la inflación que hará en picada, porque lo que tienen los planes económicos de shock es que son muy duros y tenés que resistir más que el costo social o político, es que tenés que aguantar a la gente en la calle, pero si vos lográs sobrevivir eso, después los problemas se solucionan rapidísimo. Bueno, todo el mundo hablaba de que llegar al poder, Milei o Massa, el ajuste era inevitable. Bueno, ya está Milei en el poder, bueno, asumen unos días nada más, el 10 de diciembre, y ya se habla de un ajuste que se viene. Bueno, vos lo decías, ¿no? El tema es, si estamos gastando 40% más de lo que tiene el Estado, es imposible seguir sobreviviendo tratando de sobrevivir en una economía normal, digo, para un gobierno. Hay un costo que hay que pagar. Sí. ¿Quién lo va a pagar? Es una excelente pregunta, porque yo creo que ni ellos todavía lo tienen bien en claro, porque cuando vos te pones a analizar del 100% que gasta el Estado, el 78% son jubilaciones y pensiones. Y si hay algo que todos estamos de acuerdo, incluso ellos también, es que a los jubilados no lo puede ajustar más. Y los que cobran asignaciones, quizá con la inflación se vayan quedando un poquito atrasados, pero tampoco solucionás el problema con eso. El ajuste va a venir por el lado de los subsidios, va a venir un fuerte ajuste por el lado de los subsidios, va a venir un fuerte ajuste por el lado de la inversión en obra pública, y después por la parte de la eficiencia del Estado, viste que están eliminando ministerios, achicando por ese lado. Y después van a tener que trabajar también en ser creativos, a ver de dónde pueden sacar un poquito más para tratar de organizar las cuentas. Viste que ellos siempre dicen, no sé, que por ejemplo que hay un montón de discapacitados que dicen que quizá no lo sean y bueno, van a empezar a hacer... Sí, que ya tuvimos ese capítulo con Macri cuando querían controlar a ver qué tanta discapacidad tenía una persona o no, que también genera una situación de conflicto, ¿no? Es conflicto y es medio desagradable también la situación, ¿no? Sí. Porque es como, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para...? O sea, es hasta... En la práctica es muy difícil, porque ponerle que andan un montón de personas que no son discapacitadas y que están llevándose un vuelto que no le corresponde. ¿Cómo haces para controlarlo? Bueno. ¿Y cómo impacta son los medios? ¿Cómo impactan la opinión pública?
aunque sea real, ¿me entendés? Es muy difícil. Él dijo, por ejemplo, que había que la política tenía un gasto gigante y que había que también ajustar ahí. Me parece que es el momento de que ajusten por ese lado. Digo, porque también escuchaba algunos analistas que decían, bueno, el tema de la privatización, por ejemplo, de los medios públicos. Y decía, ¿cuánto le pueden mover la aguja? Sabemos que es mucho, es verdad. Pero ¿por qué no analizar en que funcione mejor y no en privatizarla? Y en sí hacer el recorte por el Estado, que convengamos que en el Estado todos los gobiernos terminan acomodando su gente y la terminamos pagando nosotros, ¿no? Hay mucha gente que trabaja, pero hay otra que no. Y convengamos que todos los gobiernos dejan ahí a gente anclada que la pagamos. Me parece que por ahí viene la crítica de muchos sectores que nadie le ha puesto el cascabel al gato, como quien dice. Sí, pero vos sabés que no es tanto ese gasto, parece un montón, pero cuando vos lo mirás en las cuentas representa menos de un punto del PBI. Y vos tenés 4 puntos para corregir. Es decir, ahí tenés el 25%. Bueno, pero pero yo te estoy diciendo, un poco eso me parece que está bueno. Suponiendo que eliminas el Poder Ejecutivo y el Legislativo por completo, es un punto del PBI. Suponete que la mitad de las personas que están ahí no hacen nada y la sacás, te ahorraste medio punto del PBI. Yo creo que desde el punto moral y la eficiencia del Estado y esta nueva cultura que tenemos que impulsar, de que el Estado es un lugar para generar el bien y no para ir a ganarse un sueldo gratis, yo creo que por ese lado es muy importante, pero para ajustar las cuentas públicas vamos a tener que hacer mucho más que eso. Sí, se entiende que el sacrificio es mucho mayor, pero digo, sí, vos sumás de acá, de allá, me parece que está bueno. Y además porque siempre está ese mensaje de como que lo que es caro para un gobierno termina siendo un programa social o una jubilación. Y no está bueno, digo. Estamos hablando, vos mismo lo dijiste recién, son sectores vulnerables que están recibiendo. El jubilado está recibiendo una miseria de jubilación. ¿Vas a ajustar por ahí? Me parece que es cruel, no absolutamente cruel. Digo, y hay otros lugares donde hay un gasto, puede ser muy grande, mediano, pero es innecesario. Yo no puedo estar teniendo gente que estoy pagando por una cuestión política, porque me militó, por lo que sea, y le estás pagando un sueldo que en algunos casos es millonario. No serán tal vez tantos, sí, pero yo tengo mis serias dudas ahí a veces. Y aparte lo que vos tenés es que de vuelta, de todo lo que gasta el Estado, el 98% es gasto corriente. Es decir, es gasto como si yo te digo la plata que usaste para cargar nafta, para salir a comer, para comprarte ropitas, toda plata que se fue y que no te dejó nada. Solamente el 2% de todos los gastos del Estado son inversiones de capital. Es decir, infraestructura o cosas que quedan. Como decirte, no sé, que te compraste tu casa, te compraste un terreno, bienes de capital, solamente el 2% de la plata que gasta el Estado es eso, cuando los países prósperos o que avanzan, la inversión en bienes de capital llega hasta el 17% del total de sus gastos. Imagínate lo lejos que estamos. Vos hablaste de la obra pública. A mí se me ocurre pensar, digo, y hablando desde el lado de la estricta realidad, hoy al argentino le cuesta un montón tener un acceso a la vivienda, porque tenemos un sistema económico que no nos lo ha permitido, porque además tenemos gobiernos, digo, incluso los provinciales que no se han ocupado de generar programas de vivienda para poder acceder. Hay una demanda que es real, pero existía, por ejemplo, el Procrear. ¿Qué va a pasar con eso? Que era tal vez la posibilidad que tenían algunos de tener una vivienda. Digo, ni siquiera eso va a existir a partir de este gobierno, porque te da toda la sensación de que no va a existir. Lo que seguramente suceda, si se logra hacer este plan económico de shock que tenga beneficios positivos de corto plazo, es que podamos volver a acceder al crédito hipotecario, que es de la forma en la que los países del mundo acceden a su vivienda. Nosotros somos el único país del mundo que compra casas al contado y el electrodoméstico en cuota. Es al revés de cómo funciona el resto del planeta Tierra. Sí. En el resto del planeta Tierra vas a comprar la licuadora en un pago y la casa la compraba 30 años. Bueno, las zapatillas las compramos en 24 cuotas a veces porque es muy cara, pero nos queremos dar el gusto. Pero nosotros para tener crédito hipotecario tenemos que tener estabilidad económica, Claudia. Es la única manera. Tenemos que bajar la inflación y hacer un plan económico que sea confiable a largo plazo para que esa inflación siga siendo baja. En eso coincidimos absolutamente. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿hay algún país del mundo que tenga el sistema económico que pretende implementar Javier Milei y que funcione y que sea un ejemplo? Bueno, sí, los países más prósperos del mundo tienden a ser liberales. No hay un ejemplo en el planeta Tierra de un país socialista que sea próspero económicamente. No lo existe. Te podría nombrar, mirá, Estados Unidos, un país supercapitalista, pero sería exagerar porque hay un montón de condiciones que lo han hecho el país que es. Pero sin irte muy lejos, podés mirar Chile, que es un país que venía sumido en la pobreza absoluta y hoy es el país más rico de Latinoamérica en términos de PBI, per cápita, ¿no? Vos te vas a Chile y la gente vive bien, tiene trabajo, sueldos altos, tienen una casa por lo menos, tienen acceso a la educación, a la salud. Se le puede criticar un montón de cosas. El acceso a la educación es por ahí que tiene sus limitaciones. Podemos hilar fino en un montón de cosas, pero el chileno ha mejorado
increíblemente su calidad de vida en los últimos 20 años. Nosotros teníamos el doble de PIB per cápita, es decir, digamos, el ingreso promedio por habitante, nosotros teníamos el doble que Chile hace 30 años, hoy Chile tiene un ingreso per cápita más alto que nosotros. Y eso es porque han, de alguna manera, congeniado de forma más friendly, digamos, con ideas de libre mercado. Igual hay que ver siempre si esto de la distribución es realmente buena, ¿no? Porque por ahí se estudia mucho los que son países como ejemplo, pero hay que ver también un poco si, siempre se habla, ¿no? de si la distribución es equitativa, pensando en aquel que le cuesta mucho más, si tiene acceso en algún momento, si el camino es más corto, ¿no? Eso es muy interesante, pero en Argentina siempre hemos estado discutiendo qué pedacito de la torta le toca a cada uno. Y nos hemos olvidado de discutir cómo hacemos para hacer que esta torta crezca. Nosotros desde el 2011 hasta hoy, Argentina, el PBI es así, en línea recta. No crecemos económicamente hace 12 años. Somos uno de los únicos países del mundo que sin guerra no puede crecer. Mientras el resto del mundo sigue creciendo, un poco más rápido, un poco más lento, Argentina hace 12 años que está en el mismo lugar. Bueno, yo sé que tengo que cerrar y me van a matar por esto, pero no quiero dejar de preguntarte, Tomás, porque sos el especialista. Hoy se hablaba de aumentos de hasta el 45%. Hay algunos que subieron más, porque la semana pasada me pasaban algunos datos de primeras marcas que iban a subir hasta un 70% sus productos. ¿Cuánto hay de especulación en esto? Porque la semana pasada tuvimos ahí en ese mismo lugar a un pequeño y mediano empresario, al que representa a las pequeñas y medianas empresas en Mendoza. Y nos decía que hay mucha especulación y le tenía mucho miedo al gobierno de Milei porque entendía que estaba muy asociado a Macri, que durante el gobierno de Macri se perdieron más de 20.000 pequeñas y medianas empresas. ¿Qué le podemos decir a esa gente? Pues tienen miedo. El miedo a que el modelo también, a este modelo económico, los termine destruyendo. Estamos hablando de mercados liberados y ellos entienden que esto es asesinar a la industria argentina, a lo que poco que queda. No es algo personal con la industria argentina, pero sin duda si vos tenías una empresa que estaba protegida por el gobierno argentino, es decir, no dejaban que productos que podrían ser tu competencia ingresaran al país y ahora con la integración al mundo entran productos mejores y a mejor precio y obviamente vas a tener un problema. Pero bueno, eso forma parte también del ordenamiento económico que nosotros tenemos que atravesar. No puede ser que también tengamos que obligar a toda nuestra sociedad a comprar productos malos y de mala calidad súper caros cuando tiene la posibilidad de comprar productos mejores a un precio más bajo. Tener buena competencia, digamos. Claro, ser buenos competentes con los productos, con nuestros pares que llegan desde afuera. Claro, sería lo ideal. Capaz tenemos que sentarnos a discutir en qué somos buenos nosotros y cómo podemos impulsar a que sectores estratégicos de la economía crezcan. Yo me preguntaba a mí, el sector agroexportador, yo me he armado un fútbol 5, tío, el sector agroexportador, el sector energético, la industria del conocimiento, servicios profesionales. Eso, la comunicación, nosotros somos muy buenos comunicando. Tenemos un montón de sectores que hoy están completamente desaparecidos porque nos hemos enfocado quizá en el sector estratégico que no son nuestros fuertes. Muchísimas gracias, Tomás, como siempre. A vos, Claudia. Me encanta poder hablar así, teniéndote acá en el estudio. Tomás Amedda, economista, hablando con nosotros, analizando la economía de ahora y de los próximos días, sin hablar del año que viene. Bueno, ojalá las cosas mejoren para todos los argentinos y argentinas. Nos despedimos de esta edición de Chat Político. Será hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí.